Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 56. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de cómo optimizar vuestras webs, y hoy vengo a hablaros de una herramienta súper útil para sacar las intenciones de búsqueda de vuestros clientes potenciales de una forma súper rápida y masiva. Ya veréis, muy útil. Y nada, y recordaros que tal y como os prometí la semana pasada, ya saqué la actualización de mi videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y que os puede ayudar mucho a mejorar vuestro posicionamiento. Y ahora sí que vamos al tema de la semana. Ya sabéis que siempre os digo la importancia de entender al usuario, a vuestro cliente potencial, conocer cuáles son las búsquedas que realiza en Google y en base a ello trabajar el contenido de tu web, de tu ficha de Google My Business, de tu blog. Bueno, pues una fuente muy interesante para conocer las intenciones de búsqueda del usuario es Google Suggest. A lo mejor no conoces esta herramienta y es algo que utilizamos de forma continua todos los días, y se trata de una función del buscador de Google que te ofrece sugerencias mientras estás introduciendo tu consulta en el cuadro de búsqueda. Esta información es muy útil puesto que te da una referencia de qué es lo que se está buscando en ese momento, qué es lo que está buscando realmente los usuarios al respecto de la búsqueda en cuestión. Pero sin embargo está limitado porque por un lado Google te ofrece como mucho de sugerencias y por otro lado no te ofrece volumen de búsquedas. Entonces, al no darte esa información cuantitativa, pues te puede costar priorizar. Oye, pues si tienes intención de hablar sobre dos temas y no sabes cómo priorizar, con Google Suggest no sabrías, oye, pues esto está interesando más porque tiene más volumen que este otro tema. Bueno, pues con la herramienta que os traigo hoy sí que vamos a poder saberlo. Pero bueno, vamos a ir por partes para entender un poquito mejor cómo funciona Google Suggest. Bueno, si un usuario introduce la palabra clave higo en el cuadro de búsqueda, Google te sugiere pues higos calorías, higos propiedades, higos en almíbar, higos secos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues el beneficio principal es que Google quiere que el usuario pueda conseguir un resultado más rápidamente. Entonces, el usuario, si ve esas sugerencias, no tiene que escribir toda la consulta, ya que le puede interesar alguna de las opciones que vienen sugeridas, donde de media hay entre 3 y 5 sugerencias y puede haber hasta un máximo de 10. Pero ¿cómo hace Google para conseguir estos resultados y qué factores tiene en cuenta para determinar que tiene que sugerir unos y no otros? Bueno, mientras el usuario empieza a introducir letra a letra lo que le interesa en el cuadro de búsqueda de Google, esta información se envía automáticamente a servidores que trabajan en segundo plano, quienes hacen esas sugerencias de cómo podría continuar la consulta. ¿Y en base a qué factores hacen estas sugerencias? Bueno, pues hay varios. Por un lado, la frecuencia de búsqueda de un determinado término. Cuantas más consultas reciba Google de una determinada palabra clave, más rápido se convertirá en una sugerencia en Google Suggest. Pero no solamente de un término, también de una combinación de palabras claves, es decir, de una frase. También afecta el historial de búsqueda del usuario. Google puede incluir búsquedas sugeridas en base a búsquedas anteriores que haya hecho el usuario. Por ejemplo, todo esto os estoy poniendo pantallazos en las notas del programa. Entonces, en este caso busco pantalones y como yo he buscado con anterioridad pantalones de hípica en Decathlon, esto me lo sugiere. ¿Y cómo puedo saber cuáles de las sugerencias vienen definidas por
el historial de búsqueda que yo he hecho o porque realmente son búsquedas de otros usuarios? Bueno, pues aquellas sugerencias que vienen determinadas por mi historial de búsqueda vienen precedidas por el símbolo de un reloj, mientras que el resto vienen precedidas por una lupa. De esta manera las podéis identificar. Ya os digo que tenéis pantallazos en el artículo. Otro factor de búsqueda es la ubicación del usuario. Y esto hace que términos de búsqueda que a nivel global no tienen mucho volumen pasen a primeras posiciones porque el algoritmo le da mayor peso a los resultados locales. Y tenemos un ejemplo muy claro con la erupción del volcán de La Palma. A ver, si nosotros buscamos volcán, resulta que tiene un volumen de búsquedas de 27.100 al mes, es decir, es un volumen importante. Sin embargo, volcán de La Palma solamente tiene 320 búsquedas al mes, muchísimo menos. Sin embargo, Google Suggest, ¿cuál me sugiere primero? Me sugiere primero la de volcán de La Palma, porque entiende que dada cuál es mi ubicación, me va a interesar más esta información, porque en mi ubicación se están produciendo muchas búsquedas relacionadas con el volcán de Cumbre Vieja. Y un último factor que tiene en cuenta Google Suggest para hacer sus sugerencias es la relevancia de un hito puntual que tenga un interés a nivel global, como puede ser, por ejemplo, las elecciones americanas o un nuevo lanzamiento. Por ejemplo, hace unos días Apple lanzó su nuevo iPhone 13. Bueno, pues si buscamos iPhone, Google me sugiere este iPhone por encima del resto, aunque estos últimos puedan tener un mayor número de búsquedas acumuladas, puesto que llevan más tiempo en el mercado. Bueno, pues todos estos factores son los que tiene en cuenta el buscador para hacernos las sugerencias. Pero en Google Suggest también tiene limitaciones, y es que impone reglas muy estrictas en cuanto a pornografía, derechos de autor o apología de la violencia, y por ello no te ofrece sugerencias para términos que estén relacionados con estos temas. Así que si buscas, por ejemplo, pornografía, verás que Google no te hace ningún tipo de sugerencia al respecto. Sin embargo, puede ocurrir que si te ofrezca sugerencias para términos que atenten contra el honor y los derechos personales, y se escude que el volumen de búsquedas que tienen estos términos es lo suficientemente relevante para sugerirlos. Sin duda, una doble vara de medir tiene aquí el buscador. Y os pongo un ejemplo que yo no conocía, pero que me ha parecido súper interesante para ejemplificar esto que os estoy contando. Veréis, en 2012 la esposa del expresidente alemán, Bettina Wulff, demandó a Google porque la función de autocompletar el de sugerencias agregaba palabras como prostituta cuando se buscaba su nombre. Google se negaba a intervenir, escudándose que esas sugerencias respondían a la frecuencia con la que los usuarios introducían una combinación de palabras. ¿Y por qué aparecía el nombre de la mujer del expresidente alemán asociado a estos términos? Bueno, pues siempre había habido rumores sobre el pasado de esta mujer, que era 14 años más joven que el expresidente y que se quedó embarazada estando él casado con su primera mujer, y cuyo embarazo motivó el divorcio de este. Bueno, el sector más conservador del partido criticó este hecho, y quién sabe si fueron ellos los que desencadenaron estos rumores que no se saben a ciencia cierta si son verdad, pero ella desde luego lo niega. La cuestión es que estos rumores pasaron a ganar gran credibilidad cuando Günter Jauch, no sé si lo estoy diciendo bien, pero era uno de los presentadores más famosos de Alemania, en una entrevista en directo en la televisión y ante millones de espectadores, le preguntó a uno de los responsables del diario sensacionalista Bild si guardaban informaciones en el cajón sobre el pasado de Bettina Wulff. Pues el hecho de que la pregunta viniera de este presentador, que era un presentador bastante respaldado por toda su trayectoria profesional, desencadenó que estos rumores ganaran gran credibilidad y aumentaron el número de búsquedas relacionadas con ello en Alemania. Bueno, ¿y cómo acabó todo esto? Pues al final Google cedió en parte a la acción legal y gradualmente eliminó 8 resultados de su índice de búsqueda. Y una sentencia del Tribunal Federal de Justicia alemán de 2013 obligó a los motores de búsqueda a intervenir si los derechos de privacidad de las personas se vieran vulnerados por la función de autocompletar. Como os digo, pues eso, un doble rasero por parte de Google.
Pues con todo lo que os estoy contando de Google Suggest, yo creo que ya vamos viendo claro qué utilidad puede tener. Y es que dado que las sugerencias se determinan algorítmicamente sobre la base de factores como el volumen de búsquedas mensuales y la popularidad, pues puedes utilizarlas para identificar lo que realmente se está buscando y priorizar una promoción en tu web o definir y estructurar el copy o el texto de uno de tus productos. ¿Cuál es el problema? Que ya os lo avanzaba al principio. Pues por un lado, la carga de trabajo. Si tienes que ir haciendo consultas de forma individual para ver qué sugerencias te ofrece Google por cada término que te interesa, es un trabajo un poco tedioso. Luego también hay un desconocimiento del volumen de búsquedas para priorizar. Supuestamente el primero tiene más búsquedas, pero puedes verte afectado por un hecho puntual que hace que en el primer resultado aparezca uno que no es el que más volumen de búsquedas tiene. Y es lo que os decía con el ejemplo del volcán. Y entonces, si no vienen tampoco volumen de búsquedas, ¿cómo puedes comparar entre búsquedas diferentes? Y luego también tienes la limitación de que como mucho te sugiere 10 resultados. Pues hoy os traigo una herramienta donde vamos a poder extraer todas las sugerencias de Google, no 10, sino muchísimas más, partiendo de una búsqueda y además con la información de los volúmenes para que puedas priorizar y no te equivoques. Bueno, entonces, ¿cómo es esa herramienta? Bueno, os pongo en las notas del programa la URL donde hay un pequeño programa que ha generado un desarrollador para sacar esta info. Cuando haces clic, te sale un cuadro de advertencia diciendo que no lo ha creado Google y que si quieres ejecutarlo de todos modos. Le dices que sí, yo lo he hecho y sin ningún tipo de problema. Después, debes introducir tu palabra, ese término del que quieres sugerencias y desde dónde estás buscando. Yo, como estoy desde España, pongo ES. Y hay como diferentes secciones y todas precedidas de un corchete. Hay mucho código, pero que no os asuste el código porque esa parte nos da igual. Es un poco cómo está extrayendo y generando toda la información. Entonces, ese código está estructurado en diferentes secciones y ya os digo que todas precedidas por un corchete. Bueno, pues cuando pasas el ratón por encima de ese corchete aparece el símbolo de play. Hacemos clic y empezamos por la primera sección. Cuando ya se ha ejecutado, aparece un check verde de que, pues eso, ya está realizado esa parte del proceso y podemos ir a darle clic a la siguiente sección. Y bueno, ¿qué va haciendo las diferentes secciones? Bueno, la primera pues carga las librerías, luego coge los inputs de los usuarios, después convierte la palabra que has puesto en una lista de sugerencias, luego quita duplicados y por último obtiene resultados y te los muestra. Y bueno, en este caso os pongo pantallazo de la búsqueda de volcán para que veáis pues oye, cómo realmente la palabra volcán tiene unas búsquedas de 27.100 o volcano de 5.400 o volcán Yellowstone de 1.000 y sin embargo está mostrando en primeros resultados la de volcán de La Palma que tiene 320. Así, de esta manera, tú ya tienes toda la información y tú decides cómo la quieres utilizar. Si quieres priorizar algo que tiene un interés puntual y que estás viendo que lo está sugiriendo en primeras posiciones, o si quieres mejor priorizar otros contenidos que a nivel general y a nivel global tienen más relevancia. Sin duda una herramienta súper útil que estoy segura que os va a ayudar muchísimo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy y espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local y a vuestros contenidos. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox y recordad también que me podéis escuchar en Google Podcast, en Spotify y Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mi curso te explico cómo. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!